Buenas noches, profesor. Mi nombre es Inés Zambrano y le voy a dar un breve resumen sobre generalidades de enfermedades infecciosas y fiebre de origen desconocido. Comenzando con las generalidades de las enfermedades infecciosas, es importante destacar que las enfermedades infecciosas van a ser transmitidas por un vector o por contacto, ya sea directo o indirecto. Entonces, esta es una enfermedad causada por un agente infeccioso, además de que presenta una alta mortalidad, especialmente en países de subdesarrollo. Es frecuente motivo de consulta, también motivo de ausentismo, ya sea en el trabajo o en las escuelas, universidades, etcétera, y también pueden generar posibles epidemias o pandemias como la que ahora estamos viviendo, la del COVID-19. En la cadena de transmisión vamos a tener tres elementos importantes conocida como la tríada epidemiológica. Una que es el agente infeccioso o agente externo, el huésped susceptible y el medio ambiente. El agente infeccioso va a depender de lo que es la patogenicidad, la virulencia, que no es más que la carga viral que tiene el agente infeccioso, la inefectividad y la dosis inefectiva. En lo que corresponde al huésped, el huésped es quien recepta o a donde llega el agente infeccioso y en este se multiplica y se reproduce. Y el medio ambiente es las condiciones en las que se produce. Es decir, el agente infeccioso debe acoplarse al organismo y al medio ambiente para poder sobrevivir y por ende más luego comenzar a infectar o causar algún daño en el organismo. Entonces, la cadena epidemiológica fuente de infección va a comenzar por un agente infeccioso, el reservorio que puede ser humano o animal, una vía de salida que puede ser respiratoria, digestiva, vía urinaria, también el mecanismo de transmisión directo o indirecto, la vía de entrada, asimismo que puede ser respiratoria, digestiva, urinaria, etcétera, y un hospedero susceptible que es donde va a habitar el agente infeccioso. El mecanismo de transmisión, como ya lo mencioné, puede ser directo o indirecto. Los directos son generalmente el contacto físico o el aire, y los indirectos pueden ser con vectores o con los conocidos vehículos, es decir, pueden ser por medio de agua, alimentos, vómitos o antrópodos. Por ejemplo, un directo es que una persona esté hablando directamente con otra persona y se intercambien la persona infectada expulsa lo que son las gotas. Entonces, este es un contacto directo. Los indirectos, como en el agua, por ejemplo, el toxoplasmosis, el gato tiene el parásito al momento de expulsarlo en forma de quistes, este se puede depositar en el agua, en los alimentos, y a lo que lo consume el ser humano, este suele ser infectado. Ahora, una rutina para el control de todas estas, para evitar estas enfermedades infecciosas, primero y el más fundamental es el lavado de manos. Segundo, vamos a tener el equipo de protección que va a constar con mascarillas, botas, guantes, gafetes, también protectores de rostro, etcétera. Lo que corresponde a las precauciones que debemos tener con el contacto de un cadáver son en sí tener todo este equipamiento necesario para poder entrar en contacto con este. Asimismo, la forma en colocarse y la forma de retirarse es muy fundamental. Por ejemplo, la secuencia para colocar el equipo de protección y que no exista contaminación, primero va a ser la bata. Segundo o tercero va a ser colocar la mascarilla. Cuarto, los gafetes y por último, los guantes. Y en la secuencia para retirar el equipo de protección va a ser al revés. Primero los guantes, luego la bata, los gafetes y por último la mascarilla. Hay que tener muy en cuenta este tipo de secuencia debido a que en el personal de salud es muy frecuente que las personas se infecten o se contagien o se contaminen por llevar una mala secuencia de retiro o colocación de este equipo muy fundamental. Comenzando con el fiebre de origen desconocido, hay que tener en cuenta ciertos elementos, como por ejemplo que el concepto de fiebre, una temperatura axilar para considerarse fiebre va a ser mayor a 37 grados centígrados. Una febrícula se considera menor o igual a 37,5 grados centígrados. La temperatura bucal puede ser de 37,2 centígrados, la rectal 0,4 grados centígrados menos que la bucal, y
También se pueden presentar ciertos trastornos como la hipertermia. La hipertermia es un aumento incontrolado de la temperatura en el que puede llegar hasta mayor de 40 grados centígrados. Una clave para estos diagnósticos es una no respuesta a los antipiréticos y también una anamnesis dirigida sobre la etiología. Sus causas pueden ser un golpe de calor, síndromes serotonínicos, además como hipertermia maligna, etc. El punto clave en esto es, en caso de febrícula, considerar las variaciones de la normalidad. Una anamnesis dirigida a los ejercicios, a las drogas, también para considerar lo que es la hipertermia. Ahora, ¿qué conceptos tenemos sobre la fiebre de origen desconocido? Hay dos que han establecido, por ejemplo, uno va a ser el de Petersdorf y Benson en 1961, en el que establece que mayor de 38,31 grados centígrados, además de mayor de 3 semanas de duración de la fiebre, es considerada una fiebre de origen desconocido. Además de que no es diagnosticado a pesar de estar en una semana de hospitalización. Otro concepto es el de Durag y Street en 1991, en el que uno más o más de uno, dos o más diagnósticos tras 3 días de estudio en hospitalario o visitas extrahospitalarias, en estas no tienen diagnóstico y también se lo considera como una fiebre de origen desconocido. Existe una nueva clasificación de la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocida clásica, que es la ausencia de diagnóstico tras 3 días de ingreso hospitalario o 3 visitas ambulatorias. Luego tenemos la nosocomial, que es por infecciones de catéteres, colitis por Clostridium o fiebre mediterránea. También asociada a neutropenia, que es cuando existen valores menores a 500 neutrófilos. Sin embargo, se establece que puede ser menor de 1000 neutrófilos, o por infecciones de cándilas y aspergilosis. Y también la que está asociada al VIH, que puede ser por la infección de las micobacterias. Dentro de la FOD clásica o fiebre de origen desconocido clásica, entran ciertos grupos como pueden ser por infecciones, por neoplasias, inflamatorias o misceláneas. Todas estas nos van a guiar hacia un diagnóstico de que puede servirnos más adelante para el tratamiento. En las infecciones pueden ser, por ejemplo, una tuberculosis pulmonar, las neoplasias, los linfomas, los cánceres, los sarcomas. En las inflamatorias puede ser la artritis reumatoide y las misceláneas como pueden ser las enfermedades granulomatosas. En lo que corresponde a las inflamatorias, en la mayoría de esta de aquí se presenta en la mayoría de las personas ancianas, tanto en un total de casi 50% de toda la población adulta. Es importante recalcar que también puede existir una fiebre por fármacos que solamente se presenta en el 20%, aparece lo que es una eosinófila y un rash cutáneo. Generalmente los fármacos que son muy frecuentes que desarrollen estos estados febriles son las penicilinas, las cefalosporinas, las sulfamidas o los quimioterápicos. Y los menos frecuentes van a ser la rifampicina, la hidroacilina, etc. Hay 3 tipos de diagnósticos que podemos realizar y se los divide en líneas. La primera línea van a ser los que son los hemogramas, los uricultivos, los hemocultivos, etc. Segundo, va a ser las técnicas de imagen como el ecodoppler, también puede ser la resonancia magnética, y como tercera línea puede ser lo que es la biopsia, también ciertas técnicas de imagen, pero siempre la biopsia suele ser un poco invasiva, entonces no en todos los casos se va a realizar una biopsia. Primero se realizan los que son los diagnósticos de primera línea para poder ir descartando poco a poco ciertas patologías. Y por último, en caso de que no se obtenga ningún resultado y sigan saliendo pruebas negativas, se recurre a lo que es la biopsia, que ya es un método un poco más invasivo. Que corresponde al tratamiento, este suele ser empírico y suele solamente realizarse cuando existe una sintomatología mucho más grave, como que si presenta una tuberculosis pulmonar, se le medican antibióticos. Entonces, cuando son de significancia clínica grave, es cuando realmente se los trata.